Seguimos con los microtúbulos. Estos juegan un papel en la organización interna de todas las células. Establecen la disposición espacial de algunos orgánulos, es decir, los pueden mover con unas proteínas muy particulares que se llaman quinesina y dineína, que los vamos a ver un poco más adelante. Para entender el funcionamiento de las proteínas de quinesina y dineína, se forma un sistema de rieles para el tráfico vesicular o de las macromoléculas que les estoy mencionando. El citoesqueleto es imprescindible para la división celular, puesto que forman el uso mitótico y ayudan en el desplazamiento celular y son esenciales para los cilios y los flagelos. Estas son nuestras proteínas de quinesina y dineína. Las quinesinas siempre se van a mover en sentido en que crecen los microtúbulos. Las dineínas se mueven en sentido contrario, es decir, hacia donde el microtúbulo está decreciendo. Van a tener unas proteínas que se van a anclar al microtúbulo. Más adelante les voy a explicar cómo funciona. Otra de las cosas es el uso mitótico. Simplemente durante la división celular, como el DNA se va a empaquetar formando un cromosoma, los microtúbulos se extienden para agarrar estos mismos y los van a jalar hacia los ásters. Todo esto lo vamos a ver en nuestro tema de división celular. Por el momento nomás tengan en conciencia eso, que los microtúbulos son esenciales para la división celular. Y finalmente hablaremos sobre los cilios y flagelos, estos elementos que ayudan en el movimiento de las células. Los microtúbulos están formados por dímeros de tubulina, es decir, tenemos tubulina alfa y tubulinas beta, o o A y B. Siempre van a estar juntos esos dos elementos, por eso es que se denominan dímeros, dímeros de tubulina, así es como se denomina nuestra proteína. Para formar un microtúbulo necesitamos de 13 dímeros. Tenemos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 dímeros de tubulina. Y como ya les había mencionado anteriormente, la parte central es hueca. Es decir, solamente tenemos la parte externa. Y así es como se van a ver nuestros microtúbulos. Uno y uno, uno y uno. Y como ven, se están formando de forma en una espiral continua que se polimeriza a través de un GTP. Ya hemos platicado esto, que un GTP prácticamente es lo mismo que un ATP, simplemente que el ATP se utiliza un anillo nitrogenado de adenina y en este caso necesitamos un anillo nitrogenado de guanina. Esa sería la diferencia entre el ATP y el GTP. El GTP ayuda para que los dímeros se anclen, es decir, se está polimerizando y van a crecer en ese sentido. En la parte posterior se van a despolimerizar, es decir, pierden la fuerza del GTP, pierden un fosfato inorgánico y eso ocasiona que estos dímeros comiencen a desplazarse. No se van a ir tan lejos, pero sí comienzan a moverse. Y tenemos diferentes formas de formar estos microtúbulos. Podemos encontrar anillos, anillos de doble pared, los podemos encontrar en espiral. Cada uno de ellos está formado por dímeros, como ya les había comentado. Estos forman una lámina, crece la lámina, se pliega la lámina, solo se queda el microtúbulo con los 13 dímeros y si sobran, se quedan en el ambiente para utilizarlos posteriormente. Los cargamos de energía, les ponemos más energía GTP para que puedan anclarse y que crezca el microtúbulo. Ya tenemos nuestro microtúbulo, está polimerizando hacia la GTP, en el lado contrario está decreciendo, se está despolimerizando. Y vamos a hablar de estas dos proteínas que les había comentado, cinesina y dineína. La
Cinesina o quinesina, más bien la quinesina, es esta molécula. Molécula que está formada por una cabeza que nosotros le vamos a, si lo ejemplificamos con algo, podría ser más un pie que una cabeza, pero denominamos cabeza. El cuello o tallo, que es de diferentes dimensiones, dependiendo, pero siempre va a ser bastante ah, largo en comparación a las dineínas. Y vamos a tener un pie. El pie es donde se van a anclar las vesículas de transporte. Ya quedamos que pueden ser desde orgánulos hasta material más pequeño. Y eso lo van a ir transportando por toda la parte interior de la célula a través de estos microtúbulos. ¿Cómo funcionamos? Muy sencillo. Tenemos esta cabeza, la cabeza inicial, la que encuentra el microtúbulo está llena de ATP. Es algo como nosotros. Nosotros cada vez que nos plantamos estamos gastando energía y la estamos liberando. Es decir, pasamos de un punto de ATP a ADP y dejamos un fosfato inorgánico. Y vamos a mover la siguiente estructura. ¿Qué es lo que ocurre? Al moverla, damos la apariencia que está caminando. Lo único que está ocurriendo es que ya liberamos el ADP, llega otra molécula de ATP, se ancla para poderse anclar la segunda cabeza, o el pie si lo quieren ver desde ese punto de vista, se libera el ADP más el fosfato inorgánico y el siguiente tiene que moverse. Si lo regresamos, tenemos una apariencia de que camina. Eso es lo que está ocurriendo con la cinesina. Ya les había hablado, tiene una cabeza, un tallo y un pie. Y lo podemos ejemplificar de esa forma. Como ven, ahí se puede observar la cabeza, el tallo, el pie y la vesícula que está transportando. Y otra vez, pueden ser muy diferentes, desde orgánulos hasta otro tipo de moléculas o vesículas. La otra es la dineína. Hace exactamente lo mismo, es decir, necesita ATP para anclarse y ADP para soltarlo. El siguiente pie cae con ATP y se suelta al estar en ADP. Si ya vieron los videos que vimos o que les mandé sobre la transformación de energía y que les comenté de una sola molécula de glucosa obtenemos 38 ATPs, ya ven para qué sirve tanto ATP. Simplemente para andar moviendo y colocando este citoesqueleto en cada una de nuestras células. Cómo se mueven, cómo reaccionan, cómo están realizando diferentes cosas. Otra cosa es que cada 7 u 8 horas, dependiendo la célula, poco más, poco menos, se está dividiendo nuestras células. Es decir, también estamos gastando energía. Cada vez que se mueven las moléculas a través de estos complementos de quinesina y dineína, se están moviendo, se estamos gastando ATP. Entonces, toda esa energía de la que hemos platicado, en todos estos procesos, la estamos utilizando. Del citoesqueleto tenemos otro punto importante. Estamos hablando de los microtúbulos, pero ahora hablamos de los centrosomas. Los centrosomas son esas áreas donde comienzan a crecer los microtúbulos, donde se encuentran todos estos dímeros de tubulina y se van pegando uno tras otro, en 18 para formar un tubo. Y así es como se van realizando. Ahora, en estos sitios, en estas zonas, sería el centrosoma, se determina el número, localización y orientación de los microtúbulos en el citoplasma. Es decir, no tenemos un número finito, podemos tener muchísimos. Varía constantemente dependiendo el tiempo, la reacción, la forma, la división, cualquier cosa que se esté realizando, en eso depende todos estos 3 puntos que les estoy platicando inicialmente. El centrosoma existe en la mayoría de las células animales. En las células vegetales no se encuentran los centrosomas, pero existen sitios donde se generan también estos microtúbulos, pero no un sitio en particular como en los animales. Y solo existe uno en la mayoría de las células animales. Existen otras células donde tienen varios centrosomas. Por ejemplo, en los megacariocitos, que se encuentran inmersos en la célula ósea, tienen muchísimos centrosomas.
Probablemente eso es lo que le da la dureza a nuestros huesos. Y hay otras células, por ejemplo, las células musculares, donde no existen los centrosomas. Entonces es una estructura que puede o no puede presentarse en los animales y sin embargo no existe en las plantas. El centrosoma está formado por un par de centriolos, que ahí los tenemos. Los centriolos son estructuras cilíndricas formadas por 9 tripletes, es decir, cada uno de estos tripletes, es decir, un triplete es 1, 2, 3, cada uno de ellos está formado por un microtúbulo, es decir, 3 microtúbulos forman un triplete. Ahora, cada uno de estos tripletes vamos a poner 9 y estos 9 son los que van a dar estas estructuras o estos centriolos. Otra vez tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y estos 9 nos van a dar estos centriolos. Ya una vez que se encuentran, ya se pueden crecer estos microtúbulos, como ya lo hemos platicado en otros puntos, y además se pueden mover en diferentes partes, diferentes números, diferentes estructuras. Entonces, tenemos este punto que es el centrosoma. En la mayoría de las células animales es exclusivo y es solo un punto. Y de ahí comienzan a despegarse todos los microtúbulos. También es importante en la regulación del ciclo celular que afecta a la organización del uso mitótico. Eso lo vamos a ver después se los voy a explicar, principalmente cuando veamos la división celular. Ahí vamos a retomar este punto de los microtúbulos para ver cómo funcionan. Y algo bien importante es el movimiento celular que se da a través de cilios y flagelos. Ese sí es el siguiente, ese es el tema de nuestro siguiente video. Bueno, este es un resumen, se los voy a dejar unos segundos. Ustedes les pueden poner pausa en cualquier momento y ver la tabla. Los filamentos de actina, intermedios, microtúbulos, cuál es el diámetro de cada uno de ellos, la composición, que son proteínas de actina, diferentes proteínas, proteínas de tubulina, sus características, sus funciones y algunos ejemplos de lo que pueden realizar. Ahí está la página si quieren ir directamente a consultar los datos. Y eso sería todo por el momento.